Dicen que el cine es magia, que cada fotograma encierra un pedazo de eternidad. Pero, ¿y si esa eternidad viniera acompañada de un precio? Detrás de las luces, los decorados y las cámaras, existen historias que jamás aparecieron en los guiones. Tragedias, accidentes y sucesos tan extraños que hicieron temblar incluso a los más escépticos. Películas que desde su concepción parecían condenadas, como si algo o alguien se escondiera entre sus sombras. Esta noche abriremos el telón de un escenario donde la ficción se confundió con la maldición y descubriremos por qué hay cintas que nunca deberían haberse rodado o quizá nunca deberían haberse proyectado en nuestras pantallas. Bienvenidos y bienvenidas a Misterios a Medianoche. El guión está escrito, las cámaras preparadas y todo listo, ¿o no? En el corazón de Hollywood circula una historia que jamás llegó a la gran pantalla. Un guión que parecía destinado al éxito, pero que terminó rodeado de muerte. Su título era Atuk, una comedia basada en la novela satírica The Incomparable Atuk, escrita en 1963 por el canadiense Mordecai Richler. En ella, un esquimal inuit llega a Nueva York y se enfrenta con humor ácido a la modernidad y el choque cultural. Una historia aparentemente inocente, pero pronto se convertiría en una de las maldiciones más siniestras del cine. El papel principal de Atuk fue considerado como una oportunidad de oro para varios actores talentosos, pero extrañamente, todos ellos se enfrentaron trágicos destinos. El primero en estar vinculado con el proyecto fue John Belushi, estrella del programa Saturday Night Live. Sin embargo, como suele ocurrir en los relatos más trágicos, la vida tenía otros planes para Belushi. Apenas se interesó por el guión, murió en 1982 de una sobredosis a los 33 años. Muchos lo atribuyeron a sus excesos, pero los rumores comenzaron a crecer. En 1982, la noticia de la muerte de John Belushi sacudió Hollywood y envió ondas de choque a través de la comunidad del entretenimiento. Atuk había cobrado su primera víctima. Años después, otro cómico irreverente, Sam Kinison, se entusiasmó con la idea de dar vida al esquimal. Incluso llegó a rodar algunas escenas. Sin embargo, el proyecto se detuvo por conflictos contractuales. El comediante de renombre Sam Kinison se encontró en la línea de fuego para interpretar al Inuit en la gran pantalla. Poco después, Kinison falleció en 1992 en un accidente de coche que dejó perplejos a todos. Su vehículo fue embestido por un adolescente ebrio que conducía sin licencia. En 1992, en un giro trágico y desconcertante, la vida de Sam Kinison fue cortada abruptamente en un accidente automovilístico. La maldición volvía a mostrar sus garras. El guión siguió circulando por los pasillos de los estudios y en los años 90 cayó en manos de John Candy, otro actor querido por el público. El sombrío repertorio de destinos trágicos asociados con Atuk encontró un nuevo capítulo con la incorporación del querido ícono de la comedia, John Candy. Candy, con su humor bonachón, parecía perfecto para el papel. Pero en 1994, antes de que pudiera comprometerse del todo, murió repentinamente de un infarto a los 43 años. En 1994, mientras disfrutaba de unas vacaciones en México, John Candy sufrió un devastador ataque cardíaco que lo arrebató de manera abrupta y prematura. El guión maldito seguía acumulando cadáveres, y aún quedaba más. El siguiente en interesarse por Atuk fue Chris Farley, considerado el heredero de Belushi. Con apenas 33 años, estaba en el punto más alto de su carrera cuando decidió leer el guión. La oportunidad parecía presentarse cuando el papel de Atuk estuvo nuevamente en juego. Farley estaba en conversaciones para asumir el papel principal. Pocos meses después, fue encontrado muerto en 1997, también por sobredosis, en circunstancias inquietantemente similares a las de Belushi. Pocos días antes de sellar su compromiso con Atuk, Farley fue encontrado sin vida debido a una trágica sobredosis.
El paralelismo era tan escalofriante que muchos en Hollywood comenzaron a negarse a tocar esas páginas. Incluso se habla de que Phil Hartman, compañero de Farley en Saturday Night Live, habría hojeado el guión y mostrado interés en el proyecto. La tragedia golpeó nuevamente cuando Hartman fue asesinado en circunstancias impactantes y desgarradoras. En 1998 fue asesinado brutalmente por su esposa, quien luego se quitó la vida. A los 49 años de edad, y mientras Hartman descansaba, Brin ingresó a la habitación con un arma y lo atacó de manera fatal disparándole varias veces. Aunque su vínculo con la película nunca fue tan estrecho como el de los demás, su trágico final terminó de sellar la reputación oscura de Atuk. Hasta hoy, nadie se ha atrevido a rodarla. El guión permanece guardado en algún cajón de los estudios, como un artefacto maldito que arrastra consigo una cadena de muertes inexplicables. Quizá sea simple coincidencia, o quizá cada vez que alguien lee esas páginas, despierte algo que jamás debería haber sido contado en imágenes. Pocos imaginan que detrás de la película más colorida y encantadora de todos los tiempos se oculta un rodaje marcado por el dolor, los accidentes y la oscuridad. El Mago de Oz fue concebida como un cuento de fantasía, pero en sus bastidores se gestó una historia de sufrimiento que aún hoy sigue estremeciendo a los amantes del cine. Sin embargo, la película, aún siendo dirigida para un público infantil, no dejaba de ser un filme oscuro que pareciera tener una especie de maldición. La primera víctima del rodaje fue Buddy Ebsen, el actor que debía interpretar al hombre de hojalata. Durante las pruebas de maquillaje, se le aplicó polvo de aluminio en el rostro para dar realismo al personaje. Luego de grabar las primeras escenas, el actor tuvo que ser llevado de emergencia al hospital, pues comenzó a presentar temblores que en un par de horas se convirtieron en convulsiones. A los pocos días, su salud colapsó. El polvo le dañó gravemente los pulmones y estuvo a punto de morir. Tuvo que ser hospitalizado de urgencia y fue reemplazado sin piedad, mientras quedaba marcado de por vida por aquel experimento tóxico. El envenenamiento ocurrió luego de que el actor fuera maquillado con pintura de aluminio que desprendía espora, las cuales fueron inhaladas naturalmente por la respiración de Buddy. Pero los accidentes no se detuvieron. La actriz Margaret Hamilton, que daba vida a la temible bruja malvada del oeste, sufrió uno de los episodios más aterradores. Pero quizás ningún otro actor sufrió más que Margaret Hamilton. En la escena en la que desaparecía envuelta en humo y fuego, un fallo en los mecanismos provocó que quedara atrapada entre las llamas. Mientras filmaba una de las escenas más populares de la película, una que mostraba a su personaje desapareciendo en un destello de humo rojo brillante, Hamilton no pudo salir del escenario. Sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en rostro y manos, quedando con cicatrices que tardaron meses en sanar. Y lo más macabro, su doble de acción también resultó herida en otro accidente con fuego poco tiempo después. Parecía como si el personaje mismo rechazara ser encarnado en la pantalla. Las pestañas y la ceja de su ojo derecho se habían quemado. Tenía el labio superior y el párpado muy quemados. El propio Ray Bolger, intérprete del espantapájaros, quedó con marcas permanentes en la piel debido a la máscara de goma que llevaba día tras día. Un recordatorio grabado en su rostro de que aquel mundo de fantasía no era tan amable como parecía. La máscara utilizada para crear el rostro distintivo del espantapájaros también dejó a su actor con algunas marcas casi permanentes. Su máscara lo dejó con líneas profundas en el rostro. Y entre los rumores más siniestros, siempre ha circulado la leyenda de un supuesto suicidio ocurrido en el set. En un momento determinado no resistió más a las presiones personales y que el rodaje de la película le provocaban, y en un momento de profunda depresión decidió terminar con su vida. La figura de un enano ahorcado, visible entre los árboles del bosque encantado.
Aunque muchos aseguran que solo se trata de un ave exótica usada como decorado, el mito ha sobrevivido durante décadas, alimentando la maldición que envuelve a la película. Y todo el mundo se percató de una pequeña figura que pendía de un árbol al fondo de una de las escenas principales de la grabación, por lo que se sabe era el cuerpo sin vida de aquel enano. Cuando el Mago de Oz llegó a las salas, brillaba como un espectáculo de ensueño. Pero para muchos de sus actores, aquel viaje al mundo de Oz fue un descenso al infierno. Y todavía hoy, entre las luces de colores y las canciones inolvidables, late un murmullo inquietante, que la magia de esta cinta se alimentó del dolor real de quienes le dieron vida. Hay películas que nacen marcadas por el destino. Rebelde sin causa no solo fue un reflejo de la juventud desorientada de los años 50. Fue también la sentencia silenciosa de quienes la protagonizaron. Un filme que, con el paso del tiempo, quedó envuelto en la penumbra de una maldición que parecía reclamar la vida de sus estrellas, una tras otra. El primero en caer fue su ícono indiscutible, James Dean. Apenas un mes antes del estreno, se subió a su Porsche 550 Spider, aquel que él mismo llamaba Little Bastard. El 30 de septiembre de 1955, a los 24 años, su coche chocó brutalmente contra otro vehículo. El impacto lo destrozó en segundos. Su muerte fue tan violenta que se convirtió en leyenda, y algunos susurraban que el propio automóvil estaba maldito, pues más tarde causó más muertes y accidentes a quienes poseyeron sus piezas. Pero la sombra no se detuvo ahí. Natalie Wood, la dulce y carismática protagonista, tuvo un final tan perturbador como misterioso. En 1981, durante un viaje en yate junto a su esposo, el actor Robert Wagner cayó al agua en circunstancias jamás esclarecidas. Su cuerpo fue hallado flotando horas después, y las dudas sobre si fue un accidente, un suicidio o algo mucho más siniestro aún siguen abiertas. Algunos afirman que sus gritos se escucharon aquella noche perdidos en la negrura del océano. El tercero de los jóvenes rebeldes, Sal Mineo, tampoco escapó. Tras alcanzar el éxito y luego caer en cierto olvido, parecía recuperar su carrera a mediados de los 70. Pero en 1976, al regresar a su casa en Los Ángeles, fue apuñalado brutalmente en un callejón oscuro. Tenía solo 37 años. Su asesinato conmocionó a Hollywood y muchos lo vieron como la confirmación de que aquella película estaba marcada por un designio trágico. Tres estrellas, tres muertes prematuras, tres destinos unidos por la misma cinta. Rebelde sin causa se convirtió en algo más que una obra maestra del cine juvenil. Se transformó en un epitafio colectivo, como si aquel grito de rebeldía que los hizo inmortales en la pantalla hubiera sellado también su condena en la vida real. Y aún hoy, al contemplar sus miradas en la película, hay quien siente un escalofrío, el presentimiento de que sabían, de algún modo, que nunca escaparían de la maldición. Hay películas que parecen convocar lo que intentan representar. La profecía nació como una historia de horror religioso, la llegada del anticristo en forma de un niño. Pero pronto, lo que debía quedarse en la ficción se deslizó hacia la realidad, y el rodaje comenzó a rodearse de un aura macabra, como si fuerzas invisibles quisieran recordarle al mundo que no se juega impunemente con lo demoníaco.
Todo empezó antes incluso de que las cámaras rodaran. Gregory Peck, protagonista de la cinta, abordó un avión hacia Londres para comenzar la filmación. Aquella aeronave fue alcanzada por un rayo en pleno vuelo. Él estaba viajando en un avión con destino a Londres para comenzar una filmación cuando fue alcanzado por un rayo. Días después, otro avión que transportaba al guionista David Seltzer sufrió el mismo destino, un impacto eléctrico que casi los mata en el aire. ¿Coincidencia o advertencia? El guionista David Seltzer viajaba en un avión para incorporarse a su puesto de trabajo cuando, adivinen lo que sucedió. Sí, su avión también fue alcanzado por un rayo. Pero lo más siniestro estaba aún por llegar. Durante la producción, la compañía de Peck reservó un vuelo para transportar a varios técnicos. En el último momento, cambiaron de avión. El que debía haber sido el suyo se estrelló poco después, matando a todos los pasajeros. El destino parecía jugar con sus vidas como piezas en un tablero oscuro. Hubo también ataques de animales. En una de las escenas, un cuidador de un safari fue brutalmente atacado por leones y murió despedazado. En otra ocasión, un especialista fue agredido de manera salvaje por un Rottweiler, quedando herido de gravedad. Los instintos de las bestias parecían enloquecer, como si respondieran a una llamada invisible. A mitad del ataque reaccionaron de manera confusa, ya que atacaron al actor y al adiestrador a tal punto que le perforaron las protecciones. Y la maldición continuó incluso tras el estreno. El supervisor de efectos especiales, John Richardson, responsable de la famosa escena de la decapitación, sufrió un accidente de coche en 1976 en Holanda. Su vehículo chocó contra otro y su compañera fue decapitada por la colisión, de una manera tan parecida a la escena que él mismo había diseñado, que parecía una representación demoníaca trasladada a la vida real. La visibilidad era poca y a mitad del camino chocaron de frente contra otro vehículo. Richardson quedó inconsciente, pero Liz Moore fue decapitada al instante. Aún más macabro, muy cerca del lugar del accidente había una señal que indicaba la distancia al pueblo de Omen, apenas una letra diferente del título de la película. Desde entonces, la profecía no solo es recordada como uno de los grandes clásicos del terror satánico, sino como un filme marcado por un aura de desgracia, muerte y oscuridad. Para algunos, la explicación es simple, una serie de coincidencias. Para otros, la película abrió una puerta que jamás debió abrirse, y los que se atrevieron a cruzarla pagaron el precio. Hay muertes que parecen escritas mucho antes de suceder, y en el caso de El Cuervo, la sombra no comenzó en el rodaje, sino en la propia sangre de su protagonista. Brandon Lee, hijo del legendario Bruce Lee, parecía marcado por un destino del que no podía escapar. En 1973, Bruce Lee murió de manera repentina con apenas 32 años. Oficialmente fue un edema cerebral, pero la oscuridad que envolvió el caso alimentó rumores de conspiraciones, artes marciales prohibidas y hasta maldiciones familiares. Dos décadas después, su hijo Brandon se preparaba para consolidarse en Hollywood con la adaptación de un cómic gótico que parecía hecho a su medida. The Crow, la historia de un hombre que vuelve de la tumba para vengar su propia muerte. El rodaje estuvo plagado de accidentes extraños, decorados que se incendiaban sin explicación, un miembro del equipo atravesado accidentalmente por un destornillador, otro electrocutado por un cortocircuito. Era como si el set estuviera marcado por una energía oscura que se alimentaba del dolor. Y entonces llegó la tragedia.
El 31 de marzo de 1993, durante una de las escenas más importantes de la película, Brandon debía ser alcanzado por una pistola cargada con balas de fogueo. Pero un error fatal convirtió la ficción en realidad. Una bala real quedó alojada en el cañón del arma. Cuando se apretó el gatillo, el proyectil salió disparado y atravesó su abdomen. Brandon fue trasladado de urgencia al hospital, pero tras 6 horas de cirugía, murió a los 28 años. Cuando disparó la bala de fogueo, inmediatamente propulsó el casquillo real que seguía en el arma, impactando de forma directa en el abdomen de Brandon Lee. El paralelismo era tan macabro que estremeció a todos. Brandon había muerto de forma casi idéntica a la trama de la película, en la que su personaje caía asesinado antes de regresar de entre los muertos. La cinta se completó utilizando dobles y efectos digitales y finalmente se estrenó en 1994, convirtiéndose en un símbolo de culto. Pero su aura estaba manchada de sangre. Para muchos, El Cuervo no fue solo una película, fue un epitafio. La confirmación de una maldición que había comenzado con Bruce Lee y que reclamó también la vida de su hijo. Un destino inevitable, como si alguien hubiera escrito con tinta oscura la condena de los Lee mucho antes de que las cámaras comenzaran a rodar. Desde el primer día, El Exorcista estuvo rodeada de un aire enfermizo, como si el guión no fuese solo una historia, sino una invocación. Basada en un supuesto caso real de posesión, la cinta pretendía llevar al espectador a las entrañas del mal. Y lo consiguió, aunque quizá a un precio demasiado alto. El Exorcista es hoy en día considerada como una de las mejores películas de su género y de la historia del cine en general. El rodaje se convirtió en un infierno. Un incendio inexplicable devoró gran parte del set, destruyendo los decorados, excepto la habitación donde se filmarían las escenas de la posesión, como si el mal hubiese decidido proteger su trono. La producción se retrasó meses y los técnicos comenzaron a susurrar que algo oscuro se movía entre los focos y las cámaras. También hubo acontecimientos extraños que sucedieron durante el rodaje de esta. Un inexplicable incendio que se produjo en uno de los sets de grabación cuando no había nadie en el lugar. Las desgracias no tardaron en llegar. El hermano del actor, Max von Sydow, murió de manera repentina durante la filmación. Otros miembros del equipo también fallecieron en circunstancias inesperadas, hasta sumar al menos 9 muertes vinculadas directa o indirectamente al proyecto. La atmósfera era tan pesada que el director William Friedkin llegó a llamar a un sacerdote para bendecir el set. La actriz Ellen Burstyn, que interpretaba a la madre de la niña, sufrió una lesión permanente en la espalda durante una de las escenas más violentas. Tanto Linda Blair como Ellen Burstyn sufrieron lesiones en la espalda durante el rodaje, aunque fue Burstyn la que se llevó la peor parte, puesto que aún ahora continúa cargando con los estragos de dicha lesión. Y Linda Blair, la joven protagonista, quedó marcada psicológicamente por años, arrastrando secuelas que la perseguirían en su vida adulta. Era como si los que encarnaban al mal en pantalla hubieran sido tocados por su mano invisible. Y luego vino el estreno. En 1973, cuando la película llegó a los cines, se desataron escenas de histeria colectiva, personas que se desmayaban, gritos desgarradores en mitad de las proyecciones, espectadores que salían corriendo presa del pánico. Incluso se reportaron ataques epilépticos y abortos espontáneos en quienes la vieron. Los demás fallecimientos fueron de personas relacionadas al equipo de producción. La línea entre la ficción y la realidad se volvió difusa, como si el demonio de la pantalla hubiera atravesado la barrera y se hubiera infiltrado en la sala. A raíz de todos estos acontecimientos, el tiempo de rodaje estimado para la cinta se extendió a casi el triple de lo planificado. Hasta hoy,
El Exorcista sigue siendo considerada una obra maestra del terror, pero en las sombras muchos se preguntan si fue algo más que cine, si aquel rodaje abrió una puerta que nunca debió abrirse, y si cada espectador al contemplarla deja que algo oscuro se asome en su interior. Se dice que cuando se juega con los muertos juegan contigo, y pocas películas encarnan mejor esa advertencia que Poltergeist. La primera noche notó que los cuadros estaban torcidos. Los enderezó y se acostó, pensando que solo era un problema de la vivienda. Pero al volver la noche siguiente, los cuadros de nuevo figuraban torcidos. Detrás de sus escenas de fantasmas y casas embrujadas se esconde un secreto macabro. Una vez que la secuencia quedó lista, Williams elogió al equipo de efectos especiales de maquillaje. Los cadáveres le parecieron muy realistas. El uso de esqueletos humanos reales en lugar de simples réplicas de utilería, un ahorro de presupuesto o la chispa que encendió una maldición. Le reveló que habían usado cuerpos reales. Dijo que había comprado 13 esqueletos quirúrgicos traídos de la India. El rodaje estuvo impregnado de un aire extraño, pero las consecuencias llegaron después. La primera víctima fue Dominique Dunne, la joven actriz que interpretaba a la hija mayor. Gracias a Poltergeist, Dominique Dunne obtuvo amplia exposición. Recibió más ofertas laborales. Poco después del estreno, en 1982, fue estrangulada en la puerta de su casa por su expareja. Tenía solo 22 años. Su muerte fue tan brutal que el caso aún resuena como una de las tragedias más estremecedoras de Hollywood. Apretó tan fuerte que la dejó sin aire. Dunne fue hospitalizada de inmediato. Los médicos lograron salvarla, pero igual quedó con muerte cerebral. Pero lo más perturbador ocurrió con la pequeña estrella de la saga, Heather O'Rourke. Con apenas 6 años, se convirtió en el rostro inolvidable de la franquicia. Sin embargo, durante el rodaje de la tercera película, enfermó de manera misteriosa. Pero el 31 de enero de 1988 se despertó con vómitos y un fuerte dolor de estómago. En 1988, a los 12 años, murió tras una complicación intestinal diagnosticada demasiado tarde. Su muerte repentina dejó al mundo en shock y el público comenzó a hablar de una maldición que perseguía a los protagonistas. Pero allí tuvo un paro cardiorrespiratorio durante un shock séptico. Murió con apenas 12 años. Otros miembros del elenco también sufrieron destinos sombríos. Julian Beck, que interpretaba al escalofriante reverendo Kane en la segunda entrega, murió de cáncer de estómago en plena producción. Murió el 14 de septiembre de 1985, al poco tiempo de culminada la filmación. Will Sampson, el actor nativo americano que participó en el mismo filme y que incluso realizó un ritual de purificación en el set para alejar los malos espíritus, falleció poco después en una operación quirúrgica. Dentro del elenco también se encontraba Will Sampson. Debía someterse a un trasplante de corazón y pulmón. Falleció al instante. La suma de muertes trágicas y coincidencias fatales dio forma a la leyenda que los espíritus usados como espectáculo en la ficción se cobraron un precio real en la vida, que los esqueletos que decoraban las escenas no eran simples objetos, sino restos humanos que nunca debieron ser perturbados, y que al rodar Poltergeist, Hollywood invocó una maldición que aún hoy estremece a quienes se atreven a mirar más allá de la pantalla. Al mirar atrás, las historias parecen encajar como fragmentos de un mismo espejo roto. El guión que jamás se filmó y que arrastró consigo la muerte de los comediantes que lo tocaron. El clásico colorido que ocultaba dolor, fuego y cicatrices tras sus decorados. Los jóvenes rebeldes destinados a convertirse en mártires de su propia fama. La profecía demoníaca que parecía cumplirse fuera de la pantalla. La tragedia hereditaria de un apellido marcado por la muerte. La película que convirtió la ficción en un portal al mismísimo infierno.
y los espíritus vengativos que nunca aceptaron ser utilizados como utilería barata. Son 7 historias, 7 advertencias, 7 huellas de sangre en la historia del cine. Coincidencias, dirán algunos, pero cuando las coincidencias se repiten una y otra vez, con la precisión de un reloj macabro, dejan de ser casualidad para convertirse en maldición. Quizá el cine, ese arte capaz de atrapar los sueños, también sea capaz de atrapar algo más: la oscuridad, el dolor, la condena. Y cada vez que se encienden las luces de una sala, que el proyector lanza su haz de luz, tal vez lo que vemos no sean solo imágenes, sino las sombras de todos aquellos que pagaron con su vida el precio de estas películas malditas.